la Junta de Extremadura que dio luz verde a los permisos para poder poner el conjunto en esta ubicación. Desde el principio, la idea fue siempre que cualquier persona que pase por esta carretera o que nos visite sepa que Valverde de la Vera es el pueblo del Empalado. Estoy contenta y feliz hoy por Valverde, que es lo que nos importa. Desde aquí y con mucho cariño quiero pedir de nuestras administraciones que nos ayudéis a estos proyectos que engrandecen y embellecen a nuestros pueblos puedan conseguirse sin tantas dificultades. La lucha de los alcaldes y alcaldesas de estos pueblos pequeños necesitamos nuestro apoyo, consejera. Hacerlo más fácil, porque estos proyectos son los dueños de los que vendrán detrás y el testimonio de los que escribimos. Y por ello estoy contenta. Quiero agradecer porque han participado de esta felicidad que tengo hoy a Sandra, mi apoyo incondicional de todos estos meses y siempre. Ángel Luis, artífice de esta maravillosa idea de realizar las exposiciones, y además de la lucha santa. Buenos días a todas y a todos, muy brevemente, porque yo, quien me conoce, no soy amigo de inauguraciones. Lo importante es que la gente disfrute de las obras públicas, porque la gente se merece lo mejor, porque está pagando los impuestos y por tanto los que tenemos responsabilidades de gestión, responsabilidades políticas, tenemos la obligación de hacer y de invertir en este tipo de cuestiones.